Y usted acompáñeme y abra la escritura en Apocalipsis capítulo 6. Vamos a compartir esta mañana una palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón y que sin duda va a ser de gran de Iglesia de Cristo Betel, y aquellos que tienen la oportunidad de sintonizar este mensaje pueden estar haciéndose preguntas delante de la presencia del Señor respecto a lo que está aconteciendo en estos días. Sabemos que desde el mes de diciembre allá en China, no sabemos por qué razón inició esto en aquel lugar, pero se ha expandido a más de 100 países, como nosotros estamos enterados, y nos hemos dado cuenta que aunque han habido muchos muertos y muchos infectados a través de este famoso virus llamado coronavirus, y que tiene una clasificación especial, COVID-19, me parece que lo están estableciendo, me ha hecho pensar a mí en estos días, después de regresar el día jueves de la Ciudad de México, que por cierto les envían saludos, hermanos amados, la iglesia del pastor, o que pastorea el pastor Alex Corso, allá, cuyo nombre es Iglesia de Jesucristo Monte del Señor, les envían saludos. Así que nos gozamos de haber compartido con ellos durante un tiempo en la Ciudad de México. Creíamos que no nos iban a dejar entrar, pero gracias a Dios el Señor dio la oportunidad de que no tuviéramos que ir a una cuarentena, ¿verdad? Solamente por venir de México, pero Dios es grande. Gracias a Dios estamos bien, mi esposa y yo. El tema que le he puesto a este mensaje es un poco llamativo, pero así me lo puso el Señor hoy temprano. Dice: los caballos que están cabalgando. Vuelvo a repetirlo: los caballos que están cabalgando. Hoy, domingo 15 de marzo, primer culto en línea. Así que usted que está en su casa, gócese. He visto muchos reportes y más de 80 personas se han conectado. Entiendo que son 80 familias, 80 grupos, quizá algunos están solos, pero me gozo mucho, mis hermanos, porque ustedes han tenido la oportunidad de poder sintonizarnos. Hoy estamos haciendo una prueba con el hermano Minor para tratar de que la presentación, que nos ayuda en una forma didáctica, podamos de alguna forma transmitírselas a ustedes. Vamos a tratar de ver de qué manera nos estamos conectando con él. Pero los 4 caballos del Apocalipsis, que todos conocemos, tal vez hemos oído de ellos desde muy niños, ahí en el capítulo número 6, usted recordará que tenemos que estudiar el Apocalipsis capítulo 6 a la par de Mateo 24. Así que usted trate de tener, si tiene 2 Biblias, una Biblia que esté abierta en el capítulo 6 de Apocalipsis y otra en Mateo capítulo 24, porque vamos a hacer alusión a eso. Pero hoy me voy a concentrar básicamente en los últimos 2 caballos, el tercero y el cuarto, que es el caballo negro y el caballo amarillo verdoso. Parece que el original y algunas versiones hablan de no un caballo amarillo como presenta Reina Valera, sino que parece ser que el color en la traducción del griego, usted sabe que esto es difícil para los tiempos contemporáneos, hacer una buena traducción, pero algunos creen que era amarillo verdoso. Así que vamos a tratar de plantearlo de esa manera. Ahora, si vamos nosotros precisamente a lo que es Mateo 24, 8, le dije que trate de tener ahí los 2 versos. Quisiera verso 8, ahí en la versión Las Américas, dice: pero todo esto es solo el comienzo de dolores. No sé si los que están escuchando y están leyendo, y aún los hermanos de alabanza que están aquí conmigo esta mañana, podemos entender juntos
que cuando dice, pero todo esto, obviamente nos tenemos que ir al contexto de los primeros versos del capítulo 24. No tenemos tiempo para leerlo, pero usted lo puede hacer en casa o seguir meditando al finalizar esta enseñanza. Pero nos damos cuenta que dice, pero todo esto. Y usted nota que en esos versos se habla precisamente de lo mismo que se está hablando Juan en el capítulo 6 y que conocemos nosotros como los 7 sellos, aunque es interesante que los primeros 4, y esa tal vez es la pregunta que muchos cristianos tienen y a veces la hacen: ¿será que nosotros vamos a ser testigos de los sellos? Algunos maestros, algunos ministros indican que estamos ya en los 7 sellos. Yo discrepo de eso, pero respeto cada opinión, ya que consideramos que, y me recuerdo de lo que mi maestro, pastor y apóstol nos dijo hace mucho tiempo, que en escatología nosotros no debemos de ser dogmáticos. De tal manera que mi opinión es que la iglesia, especialmente la iglesia novia que va a ser levantada, va a tener solamente la posibilidad, y claro, no quisiéramos ni tenerla, ¿verdad?, de ver los primeros 4 sellos. Un detalle interesante, lo vamos a ver cuando entremos ahí, pero dice todo esto. Yo quisiera tratar de entender que lo que está sucediendo ya, y que puede ser solamente un anticipo de lo que viene, porque realmente lo vamos a notar que lo que viene es mucho más fuerte. Podríamos, tal vez como un rema, pensar: es solo el comienzo de dolores. Entonces uno inmediatamente se pone a pensar: si esto es el comienzo de dolores, ¿cómo serán los dolores? Y usted sabe que aquí el Señor habla de que una mujer que está en dolores de parto, los mismos médicos están chequeando cómo son sus contracciones. Algunas empiezan tal vez cada 20 minutos, cada 15, cada 10, cada 5, cada 2 minutos y medio, hasta que llega muy seguido. Y eso nos ayuda a entender que indudablemente lo que va a suceder con los sellos es que van a crecer en intensidad. Así que, como les dije, iba a ir directamente entonces ahora a Apocalipsis capítulo 6 y verso número 5, ya que nos vamos a concentrar en este tiempo, hermanos amados, en lo que es el tercer caballo. Lo conocemos, dijimos ya, como el caballo negro. Dice la escritura: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Si usted lee el primer sello, el segundo, el tercero y el cuarto, están involucrados en esos 4 sellos de una forma que se corresponden los 4 seres vivientes. De tal manera que nosotros tenemos que ponernos a ver que esa correspondencia de solamente los primeros 4 sellos con los 4 seres vivientes, porque solamente son 4, nos habla precisamente del hecho de que si los 4 seres vivientes representan el ministerio de Cristo en la tierra, porque usted puede ir a Ezequiel capítulo 1 y darse cuenta que esos 4 seres vivientes tenían 4 caras: cara de león, cara de buey, cara de hombre y cara de águila. Y que llamativamente nos habla de los 4 primeros evangelios, o mejor dicho, los únicos evangelios que aparecen en el Nuevo Testamento, donde Mateo presenta en su evangelio cara de rey, cara de león, presenta al Señor como león o como rey. Marcos lo presenta como buey, como siervo. Lucas lo presenta como en la cara de hombre, como el Hijo del Hombre. Y es Juan el que precisamente lo presenta como cara de águila, es decir, presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, si eso es así, entendemos que lo que hemos llamado como la pretribulación o el principio de dolores, muy probablemente puede durar 3 años y medio, ya que 3 años y medio no es un número completo. Si juntamos los 3 años y medio que el Señor vino en su ministerio terrenal con los 3 años y medio que probablemente sea el principio de dolores, son 7 años del ministerio del Señor sobre la tierra.
Quiere decir que nosotros no tenemos que experimentar este principio de dolores con temor o con incertidumbre, porque el que está haciendo el trabajo es el Señor. De tal manera que dice, miré, verso 5, la parte segunda, y apareció un caballo negro. Su jinete tenía una balanza en la mano. Si usted pudo ver la diapositiva donde aparece el caballo negro, pues así lo dibujan con una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, una medida de trigo por denario y 3 medidas de cebada por denario, pero el aceite y el vino no lo dañes. No quiero explayarme porque tengo mucho que compartir y muy poco tiempo, aunque tal vez me corra un poquito. Ojalá que usted no me apague a las 12 en punto. Pero lo cierto es que estamos notando que el aparecimiento de este virus, que ha causado quizá la mayor cobertura en los medios, y quizá eso a la mayoría de personas les crea zozobra, les crea temor, les crea muchas incertidumbre quizá. Pero es interesante cómo nosotros también a través de los medios podemos transmitir la bendita palabra del Señor. Y el caballo negro indudablemente nos habla a nosotros de una recesión económica. En el 2008 y me parece que en el 2015 hubo fuertes depresiones económicas. Alguna vez hablé aquí en la iglesia sobre el Shemitah judío. Si no, lo puede encontrar ahí en YouTube y más o menos ver lo que en ese momento compartimos. Pero creo que aunque ya habían algunas personas que predecían una recesión de tipo económico, es interesante que con un solo virus y obviamente lo que está sucediendo en el mundo, ustedes han visto las noticias como las bolsas de valores de Nueva York, que es una de las más importantes, China, México, en todos lados, tuvo bajones en un solo día que llegaron a niveles bajos históricos. Obviamente también hubo alzas, porque usted ve que eso es muy volátil. Pero eso nos indica que como todavía estamos inmersos en el desarrollo de esto, no sabemos cómo esa crisis económica vaya a afectar nuestros mercados. Para nosotros los guatemaltecos es muy interesante que muchos dicen que nunca percibimos las depresiones económicas porque toda la vida vivimos en depresión económica. Pero independientemente de eso, yo sé que hay hermanos que comercian, hay hermanos que venden, que sí están percibiendo desde el mes de enero que sus ventas han bajado en demasía. Pero a ellos y a todos quiero decirles que recordemos que Jehová Jireh es nuestro proveedor. Él siempre ha hecho milagros y seguirá haciendo milagros de provisión para sus hijos. Así que nuestros corazones deben estar siempre confiados en el Señor. No es la profesión, no es el trabajo, no es el negocio, no es eso lo que a nosotros nos da los recursos. Es Dios a través de esos medios. Así que nosotros tenemos que estar confiados. Bueno, dice de una manera interesante una medida de trigo por denario. Recordemos que el denario era en ese tiempo, porque tenemos que contextualizarnos como en ese tiempo dice que el denario era la medida, o mejor dicho, el pago por un día de trabajo. Y si por un denario se daba una medida de trigo y por un denario se daba 3 medidas de cebada, siempre he interpretado que esa crisis económica mundial lo que va a traer, que es el tercer caballo, es una economía de pura subsistencia. Por eso le digo, en Guatemala muchos viven al día con lo que ganan. Entonces ellos dicen ya estamos acostumbrados, pero indudablemente nos damos cuenta que aquí solo habla que lo que tú ganas en un día te va a servir exclusivamente para comer. No vas a poder cubrir otro tipo de situaciones. Entonces, lo interesante para el pueblo de Dios que dice la escritura en la parte final del verso 6, pero el aceite, y eso nos habla a nosotros de unción, y el vino, eso nos habla de gozo, no los dañes.
Y eso solamente, hermanos, se puede tener la unción y el gozo, solamente se puede tener o lo podemos tener los hijos de Dios. De tal manera que ahí, de una manera quizá velada, no sé si usted lo logra ver, el Señor está hablando de un resguardo para sus hijos. Ahora, en el verso 7, siempre del capítulo 6 de Apocalipsis, vemos el cuarto caballo, que creo que es el que nos vamos a tratar de meditar un poquito más. Dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que el quinto sello no tiene absolutamente nada que ver con los cuatro seres vivientes. Quiere decir que cuando el caballo, el cuarto caballo, esté cabalgando, y me parece que está cabalgando, no sabemos a qué velocidad, pero obviamente usted se va a dar cuenta que en la medida que los dolores de parto se hagan mucho más cortos, los efectos de esos juicios van a ser mucho más fuertes. Así que será aquí donde el Señor recoja a su amada. El quinto ya no tiene nada que ver con nosotros. Por eso es que no estoy de acuerdo con que se diga que el séptimo ya se abrió, que el quinto, el sexto y el séptimo ya se abrió, porque es difícil entender cómo al aceptar eso indica la escritura que el candelero de oro ya se tiró a la tierra y que son las intercesiones de los santos. Entonces se termina la intercesión en el cielo, y eso no es así. Nosotros sabemos y tenemos testimonio que la intercesión todavía está vigente, no se ha tirado a la tierra el candelero de oro. Ahora dice, verso 8, miré y apareció un caballo bayo. Mire cómo lo traducen aquí, pero en realidad es un color amarillento, verde, amarillento verdoso, dice. Su jinete tenía por nombre, en esta versión, la peste. No sé si así dice su versión. Tenía como nombre la peste. Llama la atención, ¿no? Y le acompañaba el Hades. Les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre o con peste y con las fieras de la tierra. Yo quiero que usted ahí, vamos a poner en pantalla, hermano Minor, un gráfico donde vemos un círculo con 4 partes, porque está hablando de la cuarta parte de la tierra, y ahí aparece uno de ellos, un 25% que se desprende del círculo, y notamos que no solamente el cuarto sello tiene que ver con peste, pero tiene que ver con matar con espada, con hambre, con peste, y algo que no tiene un antecedente que yo conozca de una manera histórica, y con las fieras de la tierra. Ahora, el 25%, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, de toda la población mundial, indudablemente es como 1.800.000 por ahí, según el último dato de lo que es la población de la tierra, que es demasiada gente. Por eso usted se ha dado cuenta que este virus y las muertes, y ninguna muerte para nosotros los hijos de Dios debe ser tomada en vano y tomada sin importancia. Pero muchos dicen y sacan sus cuadros para tratar de calmar a la gente que los 4.000, 4.500 muertos del coronavirus en 4 meses no se compara ni siquiera a los 15.000 o 16.000 muertos que en Estados Unidos cada año mata la influenza. Entonces se minimiza. Sin embargo, creo yo que en ningún lugar, y probablemente note usted que es en un año un territorio tan grande como Estados Unidos, que tiene, qué sé yo, 350 millones de habitantes y una área enorme. Si lo comparamos con Italia, nos daremos cuenta que en una semana ellos tuvieron cerca de 1.000 muertos, o ya sobrepasaron los 1.000 muertos, y un contagio que sobrepasó ya las 20.000 personas. Me parece que eso muy puntual, lo que nos está mostrando es que algo está sucediendo. Y nosotros como Guatemala y los países centroamericanos que no tenemos, que nos llaman tercermundistas, ¿verdad? Si vemos a un país como Italia siendo de primer mundo, no saber enfrentar una crisis como la enfrentó China o como la enfrentaron los países orientales, indudablemente sí nos muestra el Señor, y por eso el tema es: los caballos empezaron a cabalgar o están cabalgando. No sabemos si están trotando, la impresión es que están trotando, pero que van a alcanzar una velocidad mayor en la medida que esos juicios se van a estar incrementando.
Pasamos al Salmo 27, que fue el salmo que leímos hoy al iniciar el culto. Y es que ayer creo que no es casualidad que tuviera la oportunidad de hablar con un pastor. Él lo conozco yo de una manera así cariñosa como el pastor Benny. Él es un campesino nacido en las montañas de Guerrero, allá en México. Y he tenido como 3 oportunidades de poder compartir la palabra en su iglesia donde él pastorea en Houston. Y él tiene unas 8 misiones que nosotros lo podemos traducir como campos en todas esas montañas de Guerrero, porque indudablemente el Señor le ha permitido ir abriendo obras. Y me parece que hace más de mes y medio él fue de Houston, me parece que a veces se va por tierra, a poder compartir la palabra en estos lugares, pero se enfermó de una manera bastante grave. De hecho, cuando supe que estaba bastante enfermo, traté de contactar a alguno de los familiares, pude hablar con su hija y sí me hizo ver que estaba bastante malito. Pedimos oración y gracias a Dios, pues ayer lo pude oír bastante restablecido, aunque no ha podido salir de las montañas porque ahí donde lo están tratando tienen que darle de alta para que pueda regresar a Houston. Pero para resumir esto, porque el tiempo se va, él me compartía cómo el Señor le había hablado en estos días. Y eso me da la pauta a mí para saber que Dios, al permitir este tipo de situaciones a cada uno de nosotros, hermanos amados, nos está tratando de dar el tiempo necesario para que podamos encarrilarnos en lo que Él quiere que nosotros verdaderamente hagamos en esos tiempos finales. Yo tengo testimonio que es un hombre, el pastor de Houston, es un hombre que se mete con Dios, que ora quizá varias horas, tiene como cerca de 60 y pico, no sé si ya llegó a los 70, pero es un hombre que se mete con Dios. Conoció al doctor Ríos y tuvieron una buena, me parece que es uno de los que ha mantenido mucho la doctrina original que él recibió. Pero lo que me llamó la atención fue lo que el Señor le dijo. Y le dijo: Benny, en esos momentos difíciles has bajado como un 50% tu espiritualidad. Y eso me hizo pensar. Y el Señor le empezó a decir cómo él había bajado su espiritualidad. Y creo que tal vez al principio él no estaba totalmente de acuerdo, pero le habló muy específicamente de por qué él percibía al Señor que él hacía. Y es que él está haciendo la obra de Dios, pero me hizo pensar que a veces creemos que hacemos la obra de Dios, pero hacemos nuestra obra. Y no necesariamente estamos haciendo lo que el Señor nos está queriendo invitar a hacer como a través de la guianza de su Espíritu Santo. Muchos de nosotros estamos bien interesados en hacer esto, hacer lo otro, nos movemos por aquí, nos movemos por allá y hacemos tantas cosas que creemos que es la voluntad de Dios. Pero este hombre entendió, quizá al borde de la muerte, porque es ahí donde el Señor muchas veces nos deja quietos. Y me parece que ahora que estamos en nuestros hogares o vamos a estar en nuestros hogares quietos, quizá muchos, como les digo, van a aprovechar, seguir haciendo todo lo que hacían antes. Pero me parece que el Señor está queriendo que nosotros nos retraigamos un poco y podamos entrar en su presencia de una manera distinta para poder oír de Dios. Le habló entonces a este pastor en el Salmo 27. Y en el verso 1, lo vuelvo a leer, dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Entonces note que dice que el Señor, en medio de tinieblas que pueden venir sobre la tierra, Él siempre va a ser nuestra luz. El Señor es tu luz. El Señor es mi luz. Siempre que necesitemos luz en medio de nuestras tinieblas, recordemos que Él es nuestra luz, pero también es nuestra salvación. En medio de estas situaciones, y creo que muchos de nosotros todavía vemos lo que está sucediendo como algo tal vez no tan importante porque no ha tocado a uno de nuestros hijos, no ha tocado a un familiar, no ha tocado a alguien que conocemos, un amigo o un hermano de la iglesia. Esperamos que no suceda. Pero si sucede, nuestro concepto va a empezar a cambiar, porque lamentablemente los humanos somos así. Hasta que nos toca directamente a nosotros, empezamos a meditar y a darnos cuenta que sí puede ser una situación difícil. Pero como David, al entender que el Señor era su luz y su salvación, como lo entendió este pastor, no tenía temor.
Y una de las cosas que yo quiero transmitirles de parte del Señor es que no tenemos que tener temor. No tenemos que permitir que esa herramienta que utiliza el enemigo, como es el temor, afecte nuestra relación con Dios. Por eso dice que el perfecto amor, en este caso del Padre, el perfecto amor de Dios, de tu Padre Celestial, dice, echa fuera todo temor. El saber que somos sus hijos y el saber quién es Él y quién es nuestro Padre, el tener muy clara nuestra identidad, hace que nosotros no temamos. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Entonces, él decía, el Señor me enseñó, me decía este pastor, y con eso termino esta parte. El Señor me enseñó que Él es mi luz, Él es mi salvación, Él es mi vida. Dice Mateo 24:6, otra vez regresando al discurso escatológico del Señor, dice, y habréis de oír de guerras y rumores de guerras, cuidado, no os alarméis. Ese es el consejo del Señor, cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Hermanos amados, si nosotros nos estamos consagrando, y yo creo que esta es una invitación a que nos consagremos, porque consagrarnos es apartarnos. Y si las leyes ahorita nos invitan a que nos quedemos en casa, y si no tiene otra cosa que hacer, vaya a su cuarto, o vaya con su familia, o como usted lo perciba, pero busque un momento para apartarse y estar en la presencia de Dios. Porque indudablemente el Señor tiene una palabra muy específica para cada uno de nosotros. El fin no es para la novia. El fin es para el mundo y para aquellos que siendo hijos de Dios viven como el mundo, van a pasar también este tipo de situaciones. Quiero transmitir también una palabra de esperanza. En Oseas capítulo 13, verso 14. Ha estado circulando esta versión y me parece muy interesante porque fue escrita por un autor de apellido Ausejo. Oseas capítulo 13 y verso 14, probablemente su versión Reina Valera o la versión Las Américas no diga de esta forma, pero me llama la atención porque es una versión antigua. Y dice, los libraré del poder del Seol, los rescataré de la muerte. Hace una pregunta el Señor a Oseas. Vuelvo a repetirlo, los libraré del poder del Seol. Acuérdese que el Hades dice que seguía al caballo negro, al jinete que iba en el caballo negro, ¿se acuerda? Y la siguiente pregunta dice, ¿los rescataré de la muerte? Luego viene una pregunta más, ¿dónde está muerte? Mire cómo traduce Ausejo, tu peste. En su versión dice de otra manera. ¿Dónde, Seol, tu epidemia? No es una versión nueva, es una versión antigua. La compasión se aparta de mis ojos. Oseas capítulo 13 y verso 14. Eso me hizo recordar que el apóstol Pablo, quizá leyendo Oseas, dice en 1 Corintios 15, verso 54 y el verso 55, algo que nos debe a nosotros dar confianza, aun cuando en esta o en otras circunstancias que puedan venir, hermanos, y que quizá podamos experimentar. Si alguno de nosotros experimenta la muerte física, debe tener una seguridad, o la muerte física de algún ser querido por situaciones como las que se están dando. Dice, cuando este ser corruptible, este ser es un ser corruptible, aunque usted le eche todo lo que le eche para que huela bien. Dice, sea vestido de incorruptibilidad. Eso es en la resurrección. Y este ser mortal sea vestido de inmortalidad, porque lo que esperamos es que los que estamos vivos, los vivientes que permanezcamos, dice 1 Tesalonicenses 4, que estemos vivos, dice, y este ser mortal sea vestido de incorruptibilidad, o mejor dicho, de inmortalidad. Esa es el traslado, vivos. Entonces se cumplirá la palabra escrita. Eso es Oseas 13:14. La victoria se tragó a la muerte. Hermanos, nosotros no tenemos que tener temor a la muerte física. Y dice el 55, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte,
tu aguijón. Por supuesto, yo tengo un auditorio joven que no pasará de la media de 35, 38 años, quizá, no sé, quizá baja más, ¿verdad? Porque hay jovencitos aquí y otros no tan jovencitos, pero jovencitos. Los que me están oyendo aquí en el lugar donde estamos, pero allá en las casas, hermanos amados, yo sé que usted me está escuchando y dirá, bueno, yo ya cumplí 70. Usted sabe que yo a mero cumplo en abril 60. Ya sabe que dónde traer los regalos, ¿verdad? Pero yo siempre hago la publicidad y de todas maneras no me funciona. Pero sigamos adelante en lo que nos corresponde. ¿Dónde está, o muerte, tu victoria? ¿Dónde, o muerte, tu aguijón? Porque la muerte de Cristo garantiza nuestra resurrección si nos tocara que experimentar la muerte física. Pero decía que los jóvenes no quieren pensar en la muerte física bajo ningún concepto. Pero entendemos que los bebés, los jóvenes y los adultos, pues a veces nos tenemos que enfrentar sin que nos demos cuenta de este tipo de situación. Pero por eso, tanto Oseas como el apóstol Pablo nos dicen, no se preocupen. ¿Dónde está, o muerte? ¿Cómo decía? ¿Se acuerda? Ahí en Oseas, ¿dónde está, o muerte, tu peste? O sea, no tengamos temor a las enfermedades. ¿Dónde, Seol, tu epidemia? Solo faltó que tradujeran pandemia, ¿verdad? Pero usted sabe que el Señor de alguna manera siempre tiene una palabra que se hace rema en nuestras vidas. También quiero que meditemos, hermanos amados, en esta oportunidad, que Dios a través del Antiguo Testamento nos indica cómo Él ha guardado a su pueblo. ¿Y cuántos somos pueblo de Dios? Usted sabe que es pueblo de Dios. Usted es el Israel de Dios. Aleluya. Entonces, si tenemos la fe de Abraham, hermanos amados, somos del Israel de Dios, somos hijos de Abraham. Y yo veo que Dios guardó a Abraham, a Isaac y a Jacob, los tres patriarcas, de todos sus enemigos. Usted vuelve a leer el Génesis y se va a dar cuenta cómo Dios los guardó. Pero ya cuando eran pueblo, cuando su pueblo era grande, Dios guardó a su pueblo Israel de Faraón, el hombre más poderoso de la tierra en ese tiempo. También cuando salieron de Egipto, los sacó con mano poderosa, dice la Biblia, y con portentos. Y cuando ellos tenían que entrar ya a la tierra prometida, donde había ciudades amuralladas, habían gigantes, Dios guardó a Josué de los pueblos de Canaán y por supuesto a Israel. Cuando ya no estaba Josué, Dios le empezó a levantar jueces porque el pueblo se empezó a apartar. A pesar de eso, cada juez que el Señor levantó, el Señor lo guardó y lo usó para guardar al pueblo de Israel, que de una manera cíclica se apartaba de Dios. Dios levantaba un juez y Dios los rescataba. Se volvían a apartar de Dios, Dios levantaba un juez y el Señor los liberaba. Qué amor el de Dios a pesar de cómo somos nosotros, ¿verdad? Pero también guardó a David ya cuando había reyes. Guardó a David de todos sus enemigos. Sabemos y vemos ahí en el libro de Daniel cómo el Señor guardó a Daniel cuando éste propuso en su corazón, siendo un joven como ustedes, no contaminarse con la comida del rey, no contaminarse con Babilonia. Babilonia ahora no es un reino. Babilonia ahora no es algo que se pueda observar y un imperio enorme. Pero Babilonia puede estar en nuestros corazones. Así como Egipto puede estar en nuestros corazones, Babilonia, y creo yo que Babilonia indudablemente se ha metido incluso en la iglesia. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos para poder discernir en estos tiempos que el Señor nos está deteniendo si no Babilonia está metida en nuestros corazones o que de Egipto está metido en ellos. Dios guardó a Daniel y a sus amigos en Babilonia. Toda la historia contemporánea nos indica cómo Dios ha guardado a su pueblo Israel. Con más de 2000 años de historia, donde el mismo presidente actual de Israel, Benjamín Netanyahu, hace en un video una historia tremenda de cómo Dios ha guardado a su pueblo. Y él dice, ¿cómo no nos va a seguir guardando? Y Benjamín Netanyahu y muchos de los israelitas no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios. Y nosotros tenemos esa certeza, esa convicción de que el Hijo de Dios está en nuestros corazones. ¿Cómo no nos va a guardar, hermanos amados? Somos templo de su Espíritu y nosotros debemos de gozarnos por eso. Gloria al Señor. Pero ahora los quiero llevar, porque el tiempo se está cortando, a Primera Tesalonicenses capítulo 5 y verso 8. Ahí el apóstol Pablo
nos dice algo y nos lo recuerda, y es importante, hermano amado, que usted lo recuerde, porque quizá el enemigo está poniendo tal pensamiento en su corazón, hermano, que tal vez le dice, bueno, no se olvidaría Dios de nosotros. Con lo que está pasando, ¿no será que ya se fue la novia? Porque siempre han dicho que son muy pocos, ya nos quedamos. Quizá algunos están pensando así. Y yo no sé si usted percibe como un ser espiritual que es usted, porque ahora tiene espíritu, las calles desiertas. Quizá durante la semana va a descubrir ciertas cosas, en la medida que este virus, porque lamentablemente sé que tenemos que interceder, sé que tenemos que hacer muchas cosas y lo debemos hacer como iglesia, pero los planes proféticos de Dios, aunque no querramos, se cumplen y se van a cumplir de la manera como Él lo tiene establecido, y nosotros tenemos que saber qué actitud tenemos que tener. Dice 5:8 de Primera de Tesalonicenses, pero puesto que nosotros somos del día, ¿usted del día? Que se le note la luz. Por eso dice, Jehová es mi luz. Dice, seamos sobrios. Bueno, esa palabra es muy fácil de entenderla cuando la comparamos con alguien que está embriagado, ¿verdad? Cuidado con embriagarnos con las redes. Las redes son buenas para lo que estamos haciendo ahora, pero nos pueden embriagar con otras cosas. Nos podemos embriagar hasta con el ministerio, hermanos, quitándole oportunidad al Señor de tener comunión con Él. No creas que si te pasas cantando 5 horas necesariamente estás en comunión con Él, quién sabe. Tienes que tener esa seguridad que estás en comunión con Él. Pero dice, seamos sobrios. Una persona sobria es una persona que tiene los 5 sentidos alerta. Y tratemos de entender que esos 5 sentidos deben ser sentidos espirituales, como nos dice también el autor a los Hebreos. Dice, dejando los rudimentos, avancemos hacia la madurez, teniendo los sentidos espirituales alerta. Porque hoy tenemos que percibir en cada momento de nuestro caminar a través de los sentidos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Eso establece a un cristiano maduro. Y acuérdese, Él viene por una iglesia madura. Eso quiere decir que nosotros ya tenemos que estar, hermano, percibiendo y viendo características en nosotros como una iglesia madura, porque el tiempo se acorta. Habiéndonos puesto la coraza de la fe. ¿Tienes tu fe que el Señor te va a guardar de esta situación? ¿Tienes tu fe que el Señor te va a proveer en medio de situaciones difíciles? Hoy hay muchos aprovechados que venden una mascarilla que vale $1, la venden en $20. Quieren ganar el 20%. Eso es algo que debería de ser incluso penado por la ley, ¿no cree? Pero van a seguir haciéndolo. Habiéndonos puesto la coraza de la fe. Acuérdese, la fe es para con Dios. Dijo Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Entonces no solamente decir yo tengo fe, sino actuar como alguien que la tiene. Después la fe, la certeza de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se espera. Entonces dice, pongámonos la coraza de la fe. Hermanos amados, eso nos recuerda a nosotros la panoplia del soldado romano. El soldado romano usa una coraza y cada pieza de la armadura de un soldado romano tenía como objetivo, siendo de los mejores soldados del mundo antiguo, proteger aquellas áreas, aquellos órganos que eran vitales para la vida. Entonces la coraza te protegía especialmente el corazón, para que ninguna flecha pudiera penetrar o una lanza pudiera penetrar. Entonces hacían excelentes corazas. Entonces cuando nos dice que nosotros habiéndonos puesto la coraza de la fe, acuérdese, el que se pone la coraza es usted. El que se dispone a tener fe es usted. Y estos son tiempos, hermanos amados, para tener fe, para sostenernos en fe. Dice, mi justo por la fe vivirá. Así que nosotros debemos de vivir por lo que no se ve, sino a través de los anteojos de la fe. Entonces es interesante que dice la coraza de la fe y del amor. ¿Lo lee así usted en su Biblia? Quiere decir que la coraza que nos tenemos que poner es fe y amor por los demás. Eso es una coraza que te va a proteger el corazón.
¿Por qué el amor te va a proteger si en el mundo dicen que el que ama sufre? Dicen que el amor es sufrido también en 1 Corintios 13. Y todo el que ama sabe que sufre, se sufre por amar. Se me quedan viendo así. Tal vez ustedes no han experimentado completamente el amor, pero a veces el amor es sufrido. Ahora, lo que yo le quiero decir a usted es que la coraza que tenemos que ponernos de amor, ya hablamos un poco de la fe, tiene que ver con ayudar al que está en necesidad. Vas a protegerte. Tu corazón va a ser protegido cuando incluso hablen mal de ti o actúen mal contra ti y tú sigues amando, porque entonces tu corazón va a ser protegido. Un corazón que se daña, un corazón que se afecta, un corazón que está siempre pendiente de cómo lo traten, va a ser un corazón inmaduro que no va a tener coraza y que va a dejar de amar. Esos corazones de muchos cristianos dicen: te trato como tú me tratas, pero Dios dice que no, que nosotros tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Todavía no hemos enfrentado algún tipo de discriminación, pero hoy hay gente que en algunos ambientes, porque está tosiendo o porque tiene fiebre, lo van a excluir. Y te puede pasar a ti, tal vez lo que tienes es un simple catarro. Así que, mis hermanos, yo creo que tenemos que meditar en lo que el apóstol Pablo dice. Pero también dice: y por el yelmo, es el casco que protege tu cabeza. El soldado romano se protegía a través de un casco que era fuerte, metálico. Y ustedes saben que el enemigo lo que lanza son dardos. Si te enfermas de coronavirus, ojalá que no te pase, pero si te enfermas de eso, de otra cosa, no vayas a pensar que el enemigo te lance un dardo y tú le creas. No eres hijo, por eso no te protegió. Mira, aquel bandido lo protegió. Pero que no hayan dardos hacia nuestra mente. Por eso dice que debemos de ponernos el yelmo. Dice: y por yelmo, por casco, la esperanza de la salvación. Hermanos amados, recordemos que este evangelio glorioso no nos evita la muerte física. Lo que nos evita es la muerte segunda. Así que cualquier situación que eventualmente se dé con alguien de nuestra familia o con nosotros mismos, póngase el casco que le va a dar esperanza de salvación. Como ustedes saben, yo pude ver que mi padre languideció con el cáncer, pero se fue con la esperanza de su salvación. Y así nos debemos ir nosotros si en algún momento nos sucediera alguna situación. Pero el verso 9, como es bien importante cómo el Señor ha guardado a su pueblo, y en el Nuevo Testamento nos dice que siempre Él nos va a guardar. Pero mire lo importante que debe ser tener esta palabra en 1 Tesalonicenses 5:9. Dice: porque no nos ha destinado Dios para ira. Lo lee bien, subráyelo si quiere, pero mejor si lo subraya en su corazón. No nos ha destinado Dios para ira. ¿A quiénes no ha destinado Dios para ira? A su novia. Sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tengamos claro que Él no lo ha destinado a su novia, la que va a ser su esposa, para ira. Y la ira viene. El día de Jehová es el día de su ira. El Antiguo Testamento, a través de sus profetas, da las características del día de Jehová. Pero acuérdese, nosotros lo que esperamos es su parusía, el día de Cristo. A mí me quedan apenas unos 7 minutos para tratar de redondear algo que creo que lo tendré que seguir el viernes o el próximo domingo. Pero acompáñeme por lo menos a la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 1. Tengo la impresión de que el apóstol Pedro, en su primera epístola, especialmente en el capítulo 4, todo su capítulo, ese capítulo 4, nos dice cosas muy pertinentes para estos tiempos. Así que yo quisiera, hermano, invitarlo a que hoy que tiene tiempo, lea, estúdielo, medítelo y esté preparado para tenerlo ahí muy claro para cuando sigamos hablando acerca de lo que el Señor nos quiere decir. Hoy vamos a tener que cortar dentro de un momento, pero lo cierto es que el verso 1 dice: por tanto. Y cuando dice de esa manera la Biblia, siempre ese por tanto une el pensamiento del capítulo 3. Recuérdese usted que en la Biblia,
como se escribió, no había capítulos ni versículos, sino que era un pensamiento corrido. Y ese, por tanto, se hace muy importante cuando nosotros nos acercamos y vemos que el apóstol Pablo, en su primera epístola, en el capítulo 3, desde el verso 13, viene hablando acerca del sufrimiento. Y ese es un tema que hoy nosotros tenemos que volver a abordar. Yo sé que ninguno de los que están aquí quieren sufrir. Nadie quiere sufrir a menos que sea masoquista. Pero vienen los momentos que en la vida cristiana se sufre por muchas cosas. Sufrimos por ir en contracorriente. El cristiano que se decide a vivir un evangelio según la Biblia va contracorriente. Va contrario a lo que el mundo va. Y notamos que ahí habla del sufrimiento. Y luego en el capítulo 4 y verso 1 dice, por tanto, une lo que está hablando en el capítulo 3. Puesto que Cristo ha padecido en la carne. ¿Y cuántos saben que el Señor padeció en la carne? Yo creo que desde que Él vino y tomó carne, se vistió de carne, empezó a sufrir. Y si Él, que es el cuerpo físico, sufrió, y sabemos el principio que lo que aconteció al cuerpo físico de Jesús le acontecerá al cuerpo místico que somos nosotros. Hermanos amados, seamos fuertes y valientes cuando nos toque sufrir. Dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos. Mire, me gusta esa palabra, porque es una palabra de origen militar. Y somos del ejército de Dios. Y no podemos aguadarnos ahora. No podemos más que fortalecernos en el Señor. Dice, armaos también vosotros con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne, ha terminado con el pecado. Eso me parece a mí impactante. Si los hermanos lo están viendo en pantalla, ese verso está, hay unas frases finales que están en rojo. No sé si los hermanos lo estarán viendo, hermano Minor, gloria a Dios. Dice, quien ha padecido en la carne. Y hermanos, ¿quién no ha padecido en la carne? Y parece que vienen tiempos donde van a haber más padecimientos. Pero no nos asustemos, armémonos de valor, porque dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, es interesante cuando dice que el que padece en la carne, es decir, que cuando viene sufrimiento, parece que es inversamente proporcional el que venga padecimiento en la carne a continuar pecando. Mientras más sufres, menos pecas. Mientras más sufres, menos pecas. Mire qué interesante, porque dice, quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Y cuando uno mira a los mártires de los primeros siglos y de todos los siglos de la historia de la iglesia, uno no puede entender cómo ellos realmente alcanzaron un cuerpo de exaltación y así murieron, alabando al Señor, aunque eran consumidos por fuego. ¿Se imagina usted el dolor terrible que significa morir sofocado y por el dolor intenso de que tus entrañas se están derritiendo? ¿Cómo lo podían hacer? ¿Cómo podían ver los padres que los leones se comían a sus hijos? ¿Cómo podían ellos experimentar eso si no era porque habían alcanzado un cuerpo de exaltación, un sufrimiento extremo, pero que terminaba con el pecado? Porque me parece que el cuerpo de exaltación viene en una fase en la que nosotros, previo a ser transformados, indudablemente hemos terminado con el pecado. Sé que hay teólogos que no creen que se pueda terminar con el pecado en la tierra, pero es interesante que dice, pues quien ha padecido en la carne, lo dice el apóstol Pedro, y fue un hombre que no quiso ni siquiera morir como el Señor murió, sino de cabeza. Hermano Sergio, dígame en qué verso dice eso la Biblia. Bueno, no está en la Biblia, pero está tremendamente difundido por la tradición histórica. Entonces dice, quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Si yo le preguntara a usted y le preguntara a los hermanos que están ahí, ¿quieren terminar con el pecado? Yo levantaría las dos manos, y solo porque no me puedo quedar en el aire, ¿verdad? Tendría que flotar, levantaría los dos pies. ¿Queremos terminar con el pecado, hermanos? ¿O ya nos gustó el pecado? ¿Estamos acuchuchando el pecado? Bueno, cada uno de ustedes tiene que dar respuesta a esa pregunta. Pero
los sufrimientos, el padecimiento en la carne, cualquier padecimiento que usted y yo podamos tener, va a atacar directamente el pecado en nosotros. Nunca lo había visto usted de esa manera, ni yo. Pero el apóstol Pedro así lo menciona. Y tiene tiempo para meditar cuando terminemos y seguir leyendo. Me quedan unos minutitos más. Dice el verso 2, pasamos a Primera de Pedro, capítulo 4 y verso número 2. Yo quisiera oír el amén de todos los hermanos que están allá, pero no lo puedo tener. Pero ojalá que hayan dicho amén, hermanos, no se hayan dormido. Pero dice, para vivir el tiempo que le queda al que ha sufrido en la carne y ha terminado con el pecado, dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne, eso quiere decir estar vivo, no ya para las pasiones humanas. Si nosotros no entendemos que el tiempo en el que hemos entrado, que es un tiempo distinto, y Dios lo está marcando, y si nosotros no queremos discernir este tiempo, dice, no ya para las pasiones humanas. Y me tomaría demasiado tiempo juntamente con ustedes elucubrar qué pasiones humanas. Porque a veces nosotros cuando hablamos de pasiones humanas rápido pensamos en el sexo fuera del matrimonio, pensamos en el adulterio, pensamos en cosas así groseras, ¿no es cierto? Que probablemente a usted no le pase o no le ha pasado. Pero el punto es, las pasiones humanas no es solamente eso. Pueden ser tan sutiles como la pasión que tienes por hacer dinero, como la pasión que tienes por hacer cosas que no le agradan a Dios. La pasión que muchos tienen por alcanzar tantos títulos. La pasión que tienen muchos por alcanzar muchas ovejas en el ministerio. La pasión que se tiene por ser un gran músico. La pasión que se tiene, son pasiones humanas, si no están dirigidas por el Espíritu de Dios. ¿Me está entendiendo? Dice, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. El tiempo que nos queda, hermanos, el reto que nos está haciendo y nos va a seguir haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas va a ser, ¿para qué vas a vivir el tiempo que te queda? Un rey pidió 15 años, ¿se acuerda? Y mejor se hubiera ido antes de los 15 porque sacó estrellita, sacó 100. Pero pidió 15 años para regarla, como dicen los mexicanos, para arruinar lo que había hecho antes. Entonces dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, cualesquiera estas sean. Y el Espíritu te va a dar testimonio cuáles son pasiones que no le agradan al Señor. Porque la pasión es un motor que nos hace lograr objetivos. Y Dios usa la pasión por las almas. Pero ¿ya se dio cuenta que la pasión por las almas casi nadie la tiene? Siempre son bien poquitos los que tienen pasión por las almas, pero tienen pasión por otras cosas. Sino para la voluntad de Dios, que nuestra pasión, nuestro motor, nuestras fuerzas, lo que nos queda por vivir en la tierra antes de que el Señor venga, sea para hacer la voluntad de Dios. Verso 3, y creo que ahí voy a terminar. Porque el tiempo ya pasado, está hablando a aquellos que habían vivido ya un tiempo en el mundo. Y todos los que estamos aquí vivimos un tiempo en el mundo. Aunque usted me diga que nació en un hogar cristiano, vivió una época en el mundo. Porque del tiempo que nació hasta que entregó su vida al Señor, hermano amado, ese es el tiempo que usted vivió en el mundo. Ojalá que no lo esté viviendo todavía, ¿verdad? Aún siendo un miembro de una iglesia local. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente. Me gusta eso del apóstol Pedro. Es ya suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y aquí los gentiles eran los que estaban sin Dios. Habiendo andado, y lo puse en rojo, los hermanos lo están viendo ahí en su pantalla, porque el haber andado, el andar en la Biblia es conducta. Habiendo andado en sensualidad. Y también tendríamos mucho que hablar de eso. Hoy en día no solo son sensuales las mujeres, también los hombres son sensuales. Y en esta época de Facebook,
¿Cómo llama la atención las fotos que se toman ellas y las fotos que se toman ellos? Y yo me pregunto, ¿para qué se toman fotos? ¿Por qué aparecen con sensualidad? Aló. Y no quiero hablar de eso porque me quedo ahí, ya no hay tiempo. Lujurias. Dice, habiendo andado en el pasado, está dando por sentado el apóstol Pedro, ya suficiente lo que hicieron allá. Como quien dice, de seguir andando en lo mismo. Borracheras. Uno diría, esto no es para cristianos. Bien, hoy hay que subrayarlo, porque andan en borracheras ministros, andan en borracheras ancianos, andan en borracheras cualquier diácono, andan en borracheras con sus conceptos antojadizos. Como dice la palabra, que en los postreros tiempos amontonarán maestros que les hablarán conforme a sus concupiscencias. Y la concupiscencia es un deseo exagerado de algo. Yo no puedo entender cómo alguien que conocí y que era un borracho y que Dios tuvo misericordia de él, lo libró, lo salvó, le quitó la borrachera, después de ser ministro vuelva a lo mismo. No lo puedo entender, ni lo puedo aceptar. Y no encuentro que haya verdadera base bíblica para vivir esas vidas. Entonces dice, ya fue suficiente el tiempo que anduvieron borrachos, o en sensualidad, o en lujurias, en orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Hoy nunca nos hubiéramos imaginado nosotros que íbamos a vivir el tiempo donde la abominable idolatría se da en cristianos que levantan a un hombre como Dios. No hubiéramos creído que eso lo íbamos a vivir tan cerca, pero eso está sucediendo, porque parece que la idolatría está ahí guardada. Así que tengamos cuidado de los ídolos. Otro tiempo hablamos de los ídolos. 4 y 5 y nos vamos. Y en todo esto se sorprenden. ¿Quiénes se sorprenden? Los que no conocen al Señor, tus compañeros de trabajo. Se sorprenden tus compañeros de estudio. Se sorprenden aquellos que negocian contigo. Se sorprenden de tu vida si es que ha cambiado. Porque aquí lo que se ve es un cambio evidente de vida a los demás. Y en todo esto, como ya no haces lo que hacías antes, eso es lo que está diciendo. Se sorprenden. Yo te pregunto, ¿tus compañeros de estudio se sorprenden que tú no hables malas palabras o te las echas allá en la U? ¿Se sorprenden de cómo eres tú? ¿O en esos ambientes tú eres otra persona? Se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y como resultado de eso os ultrajan. Jóvenes que están aquí, los que me están viendo ahí en su pantalla y todos los que nos están viendo en la pantalla, ¿el mundo te ama? ¿Le caes bien a tus compañeras del mundo? ¿A tus compañeros del mundo? ¿Les caes bien a tus vecinos del mundo? ¿A tus compañeros de trabajo les caes bien? Ten cuidado, porque de repente estás caminando como ellos. Porque la Biblia dice, se sorprende de que no corráis con ellos. Mira, vamos a tal lugar y tú dices, no, yo no voy. ¿Y por qué no vas? Ah, eres un gay. Eres un afeminado, porque no vas donde nosotros vamos. Eso es un ultraje. Ah, sí, pues ya me vas a salir con que eres cristiano y empiezan a decir un montón de cosas. Eso es un ultraje. Pero gloria a Dios porque nos ultrajen, hermano. Nos indica que vamos caminando bien. Pero si somos no podemos faltar a la reunión con los amigos inconversos por los chistes que nos echamos o por la manera como actuamos o por el cristianismo que tenemos. Entonces tengamos cuidado. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Será que Dios está juzgando naciones? Tenemos que meditar antes de responder. ¿Será que Dios está juzgando y va a juzgar personas aquí, pero también
en ese juicio donde ha de juzgar a vivos y a muertos, indudablemente. Dios no está jugando. No sé por qué esa frase Dios me la está poniendo en mi corazón. Dios no está jugando. Todo lo que dijo en su palabra lo va a cumplir. Por eso leemos que dice que ni una coma ni una tilde de la palabra del Señor va a pasar. El cielo y la tierra pasarán, porque a través del juicio que viene sobre la tierra, donde la vieja tierra y los viejos cielos pasarán, dice Pedro, a través de fuego. Interesante, porque van a ser purificados. Va a venir una nueva tierra y nuevos cielos, pero pasará la tierra, pasarán los cielos, pero dice el Señor, mi palabra no pasará. Inclinemos nuestro rostro ahí donde estamos. Yo lo invito a usted que está en casa, que por estas circunstancias nos está sintonizando a través de las redes, a través del internet. Y probablemente haya muchos que nos están viendo que no sean miembros necesariamente de Iglesia de Cristo Betel como una iglesia local, pero son miembros de la Iglesia de Cristo en cualquier parte del mundo. Yo le quiero decir a usted que es tiempo. Dios está permitiendo un tiempo, quizá un paréntesis, para que nosotros meditemos que Dios no está jugando. Dios seguramente ha permitido que los caballos, esos 4 caballos, cabalguen ya. Nos marca a nosotros un tiempo como iglesia, especialmente iglesia novia, para tomar en serio la consagración, el apartarnos. Y me parece que el Señor está deteniendo cosas a nivel mundial con un propósito. Por favor, no tomes esto como que es algo que ha pasado en todo el tiempo, porque ese es el argumento preferido del inconverso, es el argumento preferido de los científicos, es el argumento preferido de los sociólogos y de todos aquellos que pretenden tener tanto conocimiento y desdeñan lo que dice Dios en su palabra. Yo quiero hacerte un llamado para que en esta mañana o cuando tengas la oportunidad de ver este mensaje, medites. Si no conoces al Señor, este es un buen tiempo para entregar tu vida, pero no por temor, sino porque el Espíritu Santo ha tenido cuidado de ti y, como dice su palabra, te ha convencido de pecado, te ha convencido de juicio. Por eso, si tú no le conoces, cierra tus ojos un momento. Y ahí donde estás, entrégale tu vida al Señor. No necesitas estar en un templo para hacerlo. El Espíritu Santo en este momento puede llegar ahí donde estás y revelarte a Cristo como tu Señor y Salvador. Si tú en este momento quieres hacer esta oración, repítela conmigo. Señor Jesús, por mucho tiempo tú de muchas formas has tratado de llegar a mi vida y vez tras vez me he escapado, pero en este momento muy especial yo tengo certidumbre de mi pecado. Sé que con ese pecado no puedo ser salvo, no puedo tener comunión contigo. Por eso en esta hora yo te pido que abras la puerta, o mejor dicho, que yo te abro la puerta de mi corazón para que tú entres. Tú has dicho que si yo abro esa puerta, la puerta de mi vida, tú vas a entrar conmigo, vas a entrar a mí, vas a operar el nuevo nacimiento, para que la vieja vida termine y una nueva vida pueda yo experimentar. Reconozco que moriste en la cruz, no como un dogma religioso, sino que me ha sido revelado que tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo te pido que limpies mis pecados y me permitas ahora ser tu hijo. Si tú hiciste esta oración,
Háznoslo saber a través de las redes, a través de un correo, de la manera como nosotros podamos saber que tú hiciste esta decisión, para que podamos platicar contigo y podamos apoyarte en el inicio de tu vida cristiana. Para todos los hijos de Dios que ya hace tiempo tomaron esta decisión y saben que lo que he dicho es una realidad, yo quiero invitarlos a que reflexionemos hacia dónde estamos dirigiendo nuestra vida, qué es lo que está ocupando el centro de nuestra atención, qué es lo que está ocupando el centro de nuestro tiempo, aún el centro de nuestros recursos. Y que ahí, especialmente padre de familia o mamá que vive solas con tus hijos, aprovecha este momento. Hoy tú eres el sacerdote de casa. Por eso el Señor, el sacerdocio del Nuevo Testamento, no solamente lo pone para hombres, sino que también a toda mujer nacida de nuevo la llamas a ese sacerdocio, para que aproveches ministrar a tus hijos, por pequeños que sean o grandes que estén, para ministrarlos. Si hay niños que no conocen al Señor, esta puede ser una buena oportunidad para entregar la vida al Señor y tú conducirlos como padres al conocimiento del Señor. Son tiempos peligrosos, están profetizados en la palabra, y lo único que podemos hacer es recordarte lo que el Espíritu Santo en este tiempo te quiere recordar. Basta ya, dice Pedro, pero es Dios el que lo dice, de vivir la vida que se vivió antes. Detengámonos ahora y meditemos. Detengámonos en nuestros caminos, en nuestras conductas, y busquemos el buen camino, el camino del Señor. Él dijo: yo soy el camino. Eso significa que su vida es el modelo que nosotros tenemos que tener. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene al Padre, o nadie viene al Padre si no es por mí. Yo te invito, amado hermano, que aproveches estos minutos para pedir perdón a tu esposa si lo necesitas hacer, a tus hijos. Todos nos equivocamos. Nadie de los que estamos acá o ahí donde tú estás hemos alcanzado la perfección. Por eso, si necesitas pedir perdón, si necesitas arreglar las cosas con tu familia, hoy que estás ahí en tu casa, en la intimidad de tu casa, toma el tiempo suficiente y necesario para arreglar las cosas. El tiempo se acorta. Acuérdate que no solamente el tiempo de los acontecimientos que vienen son inminentes, sino nuestra propia vida. Por eso aprovechemos estos momentos de Dios, estos momentos que el Espíritu Santo nos está proveyendo para arreglar las cosas. Todos tenemos que hacerlo. No busques excusas para no hacerlo. El perdón es una decisión, no es un sentir. Es una decisión. Si tú te necesitas perdonar, decide perdonar. Si alguien se acerca a pedirte perdón, la decisión es que tú le perdones, porque dice la palabra: perdónanos como nosotros. Ahí estamos. Perdonamos a nuestros deudores. Incline su rostro, hermano amado, miembro de esta congregación y miembro de la Iglesia de Cristo en el mundo, y oremos juntos. Señor, gracias por tu palabra, que siempre llega a tiempo y aún fuera de tiempo. Gracias porque el Salmo 27 nos recuerda que tú eres nuestra luz en medio de las tinieblas y nuestra salvación. No temeremos. Gracias por recordarnos, Señor, que tú eres nuestra vida. No tenemos por qué atemorizarnos. Aun si la muerte física nos llevara a un estado del dormir, sabemos que al dormir en esta esfera, inmediatamente, Señor, despertamos a la esfera de tu presencia, a la esfera del siglo venidero.
Y eso nos llena de gozo, nos llena de esperanza, de saber, Señor, que al morir en la tierra, ausentes de la tierra o ausentes de este cuerpo, pero presentes contigo. Permite, Señor, que tu palabra nos haga meditar largo y tendido en estos días. Que hoy más que nunca te busquemos, que hoy más que nunca te adoremos, que hoy más que nunca establezcamos diálogo por medio de la oración. Sabemos que nuestras vidas y las vidas de nuestras familias están en tus manos. Confesamos con certeza esto, Señor. Nada se escapa de tus manos. Y todo lo que sucede a tus hijos, tu palabra nos indica y lo creemos, será para nuestro bien, porque te amamos. Y a los que aman, te aman a ti. Todas las cosas, todas nos ayudan a bien. Hermano amado, ahí donde está, aproveche. Tal vez usted es muy tímido, tal vez sabe que hay problemas con la esposa o con los hijos o con algún familiar, pero rompa eso esta mañana. Dios le ha permitido estar en su casa con los suyos, en la intimidad de su casa, para arreglar lo que tenga que arreglar. No desaproveche esa oportunidad, hermana, de pedirle perdón a su esposo, o de pedirle perdón a uno de sus hijos, o de pedirle perdón a quien el Espíritu Santo le muestre que usted necesita arreglar las cosas. Son tiempos finales y es necesario que nosotros sigamos la instrucción que el Espíritu Santo nos está dando. Padre, ayúdanos a ser sensibles a tu palabra, a ser sensibles al testimonio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Que, como dice Romanos capítulo 8 verso 14, los hijos huíos, los hijos maduros, son aquellos que se dejan guiar por tu Espíritu. Señor, hemos sido torpes, hemos sido, Señor, hombres y mujeres que hemos creído que nuestros planes se van a realizar a largo plazo. Y tú nos demuestras que en semanas, en días lo puedes cambiar todo. Pero tú eres soberano y eres nuestro Padre. Y te damos gracias por la oportunidad que nos das de corregir lo que debamos de corregir el rumbo que tengamos que corregir. Ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a ser instrumentos tuyos para llegar a todos aquellos que están en necesidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús hemos orado y te pedimos, Señor, que como tu palabra dice, escuches nuestra oración. Amén y amén. No se olvide, hermano amado, estar pendiente de nuestras redes, estar pendiente de nuestro chat de iglesia local. Insisto, si usted todavía no es parte de ese chat, yo sé que a veces es molesto estar en el trabajo oyendo cosas, pero si quiere lo apaga y luego usted chequea, porque van a ver información importante. Estaremos evaluando, según lo que el gobierno nos diga, cómo podemos reunirnos. De repente podemos reunirnos el viernes, voy a verlo, pero hasta el momento queremos tratar de que usted se quede en casa. Pero en la medida que tengamos noticias, usted esté pendiente. Sabemos que este tiempo va a pasar, sabemos que Dios nos va a cuidar y va a cuidar a Guatemala, y que sea hecha su voluntad. Pero queremos que usted, así como lo ha demostrado hoy reportándonos esta transmisión, se mantenga en línea. Que el Señor lo bendiga y nos vamos cantando con gozo al Señor. Aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Regocíjate, oh moradora de Sión, en tu Rey. Regocíjate, oh moradora de Sión,
en tu Rey. Regocíjate, oh moradora de Sión, en tu Rey. Regocíjate, oh moradora de Sión, en tu Rey. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Grande es el Señor y digno de adoración. Grande es el Señor, grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Grande es el Señor y digno de adoración. Glorifique el nombre del Señor. Alábelo con todas las expresiones que el Espíritu Santo ponga en su corazón. Regocíjate, oh moradora de Sión, en tu Rey. 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 Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Grande es el Señor y digno de adoración. Grande es el Señor, grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Grande es el Señor y digno de adoración. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito seas. Oh, para siempre ha sido tu misericordia para con tus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oramos, Señor, dándote gracias por este tiempo de un culto que deseamos con todo nuestro corazón que haya sido agradable a ti. Que el testimonio del Espíritu que mora dentro de nosotros sea que así ha sido, Padre. Te pedimos, Señor, entregamos esta semana que inicia para que cada uno de tus hijos sean sobrios, seamos sobrios, llenos y guiados por tu Espíritu Santo, y que cada decisión, Señor, estemos seguros que tú vas con nosotros. No nos permita en ningún momento ni bajo ninguna circunstancia caminar solos en nuestra propia prudencia, sino que tengamos el testimonio que tú vas con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, has vallado alrededor de nuestras familias. Ten misericordia, Señor, del que hayas de tener misericordia según tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, estamos despedidos. Que Dios les bendiga.